Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. Episodio 5 de la estructura administrativa. Las tareas, elemento indivisible de la estructura organizacional y conclusión a los 5 episodios de dicha estructura. Con las tareas dentro de la estructura de los negocios, cerramos 5 episodios de los que he denominado la estructura organizacional. Las tareas y reglas que conforman a las empresas son los elementos indivisibles de esta estructura. Simplemente no hay nada más después de ellas. Su labor es fundamental, pues los procesos se soportan en un conjunto de reglas y tareas. De hecho, la suma de tareas y reglas conforman la estructura de un proceso. En palabras sencillas, una tarea es una unidad de trabajo por realizar, sea por uno mismo, por alguien más o de forma automatizada. El éxito para que una tarea sea correcta radica en poderla redactar de forma precisa y muy concisa. Es importante para cada tarea definir su propósito, y esto se hace respondiendo el por qué debe de hacerse y la razón de hacerlo. A su vez, la tarea es integrada por pasos ejecutables. Así pues, si la tarea es, por ejemplo, cuantificar cuánto se vendió en el día, debemos de considerar cuánto dura la jornada laboral, de dónde se extraerá esa información y a dónde debe de enviarse esa información dentro de un sistema y por igual quién puede o no puede o debe consultarlo. Un elemento complementario a las tareas son las reglas de negocio, que, establecen parámetros y directrices que indican cómo sucederá el cumplimiento de la tarea. En el ejemplo de la cuantificación de lo que se vendió en el día que acabo de dar, una regla es, por ejemplo, indicar que las actualizaciones de las ventas sucederán entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Y después de eso, no puede ser consultado ese valor, por dar una idea de una regla. Y así como esta, otra regla puede ser, por ejemplo, que no se pueden despachar pedidos después de las 5 de la tarde. Como lo puedes ver, todo es claro y aporta restricciones que pueden ser integradas dentro de las tareas del negocio. Hoy en día, la administración y gestión de tareas y reglas de negocio incluso han dado lugar a sofisticados sistemas de gestión de reglas de negocio, o lo que es lo mismo BMRS o BMRS, que son las siglas de las palabras en inglés que significan Business Rules Management Systems. Y fíjate que estos sistemas definen el comportamiento y la operación de las tareas y reglas de un negocio. Por ejemplo, en estos sistemas se puede definir las acciones a realizar cuando un cliente, desea cancelar su suscripción a un servicio. Automáticamente se puede programar para que dentro del proceso de cancelación se someta a una encuesta y posteriormente se le enlace con un ejecutivo que busque convencerlo de no hacerlo, dándole ciertas reglas de descuentos, por darte solo una idea de cómo un proceso detona varias tareas y esas tareas tienen ciertas reglas y la suma de estas reglas y tareas hacen este proceso que intenta recuperar a un cliente. Ahora bien, es importante destacar que toda tarea siempre reporta un proceso y en varias ocasiones una misma tarea sí puede formar parte de más de un proceso. Y con estas definiciones, puedo afirmarte que completamos esta serie de 5 episodios para conformar la estructura administrativa de cualquier organización. A manera de conclusión global, podemos ver entonces que la suma de tareas hace que un proceso suceda, que a su vez la suma de procesos conforman a una estrategia, y que cuando una serie de estrategias que reportan a un determinado objetivo suceden, ese objetivo se logra.
Y finalmente, cuando todos los objetivos descritos se logran, se cumple la misión de la empresa. Puedo afirmarte que no hay forma de brincar entre esta estructura. Siempre de los siempres, todos sus componentes deben de suceder. Misión, objetivos, estrategias, procesos y tareas. Así pues, te deseo que crees una misión que inspire, con objetivos que puedan medirse, estrategias que logren los objetivos y procesos increíbles para esas estrategias y tareas que sean claras para que siempre funcionen tus procesos. Por último, muchos podrán criticar un punto que sucede en la creación de estructuras organizacionales y es la creación, entre comillas, de la visión del negocio. Mira, quiero afirmarte que con toda intención no menciono ni mencionaré este tipo de componente, la visión, simplemente porque no creo en las visiones. En toda mi experiencia en negocios, he visto que las visiones de los negocios son eso, visiones, o dicho en otra forma, espejismos, lucubraciones, o hasta, me atrevo a decirles, alucinaciones. En más de una ocasión, he visto que la declaración de visiones en los negocios provoca reacciones de arrogancia, incredulidad y hasta fanfarronería. No quiero ni mencionar el nombre de empresas muy respetables que han declarado estas visiones de ellos, pero en mi opinión, nada puede afirmar o negar con elementos de juicio el cómo puede llegar a cumplirse una visión, y siempre de los siempres, cuando las lees ya viendo hacia atrás, puedes morirte de la risa de la sarta de estupideces que conformaron una visión en un momento determinado. Simplemente yo he acuñado una frase en este sentido al decirte que visiones sin ejecuciones son simplemente ilusiones. Y en la vida de los negocios, las ilusiones no pueden ser un elemento válido a considerar. Puedes estar o no de acuerdo con mi forma de pensar, pero en esencia, por esta razón, no pretendo nunca incluir a la visión en los componentes de la estructura administrativa, simplemente porque lo considero como algo vago y no capaz de ser estructurado como los 5 componentes que en su momento he descrito en estos 5 episodios. Finalmente, otras personas consideran que en esta etapa de la estructura administrativa se deben de incluir los valores y principios de la organización. Fíjate que tampoco los considero ni los incluyo. Esto primeramente por considerar que son elementos que reflejan la personalidad de los fundadores de una organización o sus líderes, y a diferencia de la visión, sí los considero importantes, mas no como un componente de la estructura administrativa, sino más bien como un componente de los criterios de pensamiento de la organización. Yo los coloco dentro del ideario o principios del negocio, que si bien es importantísimo, nos distraería para la creación de los 5 conceptos que he descrito. Totalmente de acuerdo con poner todo esto en los códigos de conducta de la organización, por ejemplo. Espero entonces que, aplicando los 5 episodios que he descrito, puedas dar orden a tu empresa, a tus relaciones e incluso a tu persona. Finalmente, si se tiene una estructura, se pueden esperar resultados. Pero cuando no tienes un plan, el plan entonces es fallar. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.